Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto. Hoy vamos a dar la conferencia sobre la percepción de la alteridad de los migrantes laborales mexicanos en las organizaciones en Estados Unidos. Continuando con esta serie de conferencias sobre migración y las investigaciones que realicé en 10 años sobre los migrantes. Fue el tema de tesis de doctorado y fue asesorado por el doctor Roberto Hernández Sampieri. Estuvo al tanto de este trabajo para afinarlo y poderlo presentar ante ustedes. Y se publicó este trabajo en EUMET con el mismo nombre, Percepción del Migrante Mexicano sobre la Alteridad. Está a disposición de ustedes para los que lo quieran consultar. También hicimos una publicación, hicimos un librito. Volvemos a recapitular los distintos temas que hemos presentado en estas conferencias. Entonces está motivos de migración, fue el primer tema, platicamos por qué la gente se va, cuáles son los motivos, sus necesidades de la gente, los problemas y por qué deciden irse o ante qué situaciones deciden irse. Hablamos de los migrantes recurrentes y hablamos de la migración como un recurso que tienen las personas que buscan la manera de continuar la vida. Después expusimos los procesos de circulación de la mercancía migrante, que era cómo entran y al entrar al trabajo. En la tercera serie de conferencias hablamos de los sistemas disciplinarios. Son aquellos mecanismos de control que tienen las organizaciones a través de cuales docilizan. No son privativos de Estados Unidos, aunque muchos de ellos sí los han diseñado las grandes empresas, pero son mecanismos que facultan a los trabajadores, pero también los docilizan, los hacen y los supervisan, ¿no? Y platicamos un poquito de estas estructuras de poder al interno de las organizaciones. Y después, en otra serie, presentamos el multiculturalismo asimétrico, platicamos qué es la división étnica técnica de trabajo, a nivel internacional, las cuestiones culturales con las relaciones de grupos, de identidades culturales y de poder. No están ultra confrontados todavía, aunque sí ha habido inconformidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí el eje principal era la cuestión cultural y la cuestión de poder, pero ya es más en participación a las identidades, a diferencia de los sistemas disciplinarios, que solamente eran entre la empresa y los trabajadores migrantes, ¿no? Bueno, pues en este nuevo voy a platicar un poquito más de las relaciones más transversales entre trabajadores. No es la relación de poder estructurada, es una relación que se van dando en ciertas dinámicas, sí, también en ciertas estructuras, ¿no? Ahorita voy a platicar porque se dan ciertas estructuras, pero es la percepción que hay del trabajador migrante con referencia a las otras alteridades, principalmente las que experimentaron en sus centros de trabajo como trabajadores, es decir, sus compañeros, qué es lo que opinan de sus compañeros de otras identidades nacionales. Bueno, pues voy a iniciar. Entonces, a diferencia del capítulo anterior o de la conferencia anterior, donde platicamos más cómo se van dando las relaciones, las dinámicas, en este es un poquito más transversal. Es una relación más transversal y que toca con lo intercultural. Y no es porque haya espacios profesos de interculturalidad, sino en la convivencia de la diversidad cultural asimétrica. Hubo experiencias de solidaridad, hubo experiencias de convivencia. Pues fíjense que, como habíamos señalado, hicimos una entrevista semiestructurada con los migrantes mexicanos y la muestra es mucho más grande, es de 1,265 migrantes, hombres, mujeres, del corredor industrial abajeño del estado de Guanajuato, de la zona Laja Bajío. Le hicimos una pregunta muy específica, le preguntamos, ¿tuvo usted compañeros extranjeros? Y si es así, dígame qué opinaba de ellos. Era una pregunta abierta. Y el enfoque es hermenéutico. Retomamos del trabajo anterior la división étnica al interno de las organizaciones, cómo se va dando los alfa que son, habíamos platicado de los alfa, de los beta,
Los alfas son este grupo de gentes, principalmente son norteamericanos, alemanes, japoneses, y tienen sus empresas en Estados Unidos. En el actual capitalismo, a veces muchos empresarios ya no están al pie de la empresa como en el siglo XIX. Tienen muchas empresas y bueno, pues los monitorean. Y están los beta, que son, habíamos dicho que son los gerentes generales, y que también provienen de escuelas, tienen un capital cultural pues muy formado en términos de sus países donde se apoya mucho a la educación. Y luego están los gamma, y los gamma pues son supervisores, son gente que está checando qué es lo que se hace a otro nivel jerárquico. Y aquí ya empieza a haber gente, por ejemplo, ya latinoamericana o países periféricos, ¿no? Los delta, pues también ya son sus supervisores directos, gente que son bilingües, y después están los epsilon, que principalmente son monolingües y son trabajadores de los países periféricos. Entonces, no hay que olvidar al interno de la organización el planteamiento de Bourdieu, las posiciones y disposiciones, los capitales culturales, la identidad, la cuestión de que muchos trabajadores pues, vienen del centro de las periferias. Bueno, y hay que preguntarnos al interno de una organización cómo se reconstituye la identidad y la alteridad. ¿Sí? Entonces, ¿quién define a quién? Y a partir de la identidad o de una mismidad, o sea, ¿quién representa y quién piensan de los demás? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cuál es la dinámica en el espacio organizacional? Puede variar. Estoy pensando que hay conflictos dentro de identidades que ya son históricas. Nuevamente palestinos y judíos, o irlandeses y ingleses, y que tienen una historia, que hay una historia a veces de sangre. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades, qué formas de resocialización, qué similitudes se encuentran y qué diferencias? Y claro, ¿cuáles son las relaciones de poder? Ahorita ya no trabajé tanto en las relaciones de poder, sino más bien dicho, relaciones de convivencia que hay, ¿no? ¿Cuál es la dinámica socioorganizal? ¿Cómo se van dando las relaciones de reproducción o de transformación al interno? ¿Cómo se reconstruye el espacio social? ¿Cómo hay agentes y cómo hay identidades que son distintas? Bueno, distintas relativamente. Y las posibilidades de acción individual y colectiva, y en un momento dado cómo pueden potencializarse, como ya pasó en un mayo, en un movimiento de migrantes, como en un momento dado los distintos migrantes de distintas nacionalidades, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, colombianos, en un movimiento en Estados Unidos de migrantes, cómo se fusionaron, aún teniendo distintas lenguas, distintas formas de ser, distintas lenguas, idiomas, etcétera, ¿no? Bueno, en ese trabajo hay identidades predominantemente nacionales, hay identidades regionales, hay identidades de distintas. Lo platico porque continentales, ¿no? Por ejemplo, hablan de los europeos, no hay un país europeo. Hay una comunidad europea, pero hablan, por ejemplo, de los europeos o de los africanos, que no es un país en sí mismo, sino es una identidad. Entonces, uno es el esquema de aproximación que hicimos para ver las representaciones de las identidades culturales, de la alteridad, donde hay identidades del centro o de los centros. Del centro, pues España, de Inglaterra, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos. Y cómo hay relaciones periféricos, guatemaltecos, hondureños, africanos, mexicanos. Y cómo en el mercado de trabajo y en la organización, pues participan distintas identidades. Y luego, pues, platicamos esta cuestión de cómo no todos entran a los mismos trabajos por los capitales culturales que se forman, y no solamente la diferencia económica que hay entre los países centro-periferia, sino también en la diferencia del capital cultural y del capital simbólico. El capital cultural son los saberes, pues claro, los de países centros venían muchas veces
mucho mejor formados que los países periféricos. Bueno, entonces en la lógica de un migrante, hay un ego, que es el migrante mexicano, y está percibiendo las distintas alteridades, que va desde la gente de los países del centro y la gente de los países de la periferia. De cada uno tiene las representaciones. Y en una lógica más o menos, pues va en una lógica autorreferencial, la gente va buscando las diferencias y similitudes que hay con ellos. Y también hay, en el acto de la interacción, hay cosas muy interesantes que nosotros llamamos ventanas. El acto de ventanas es esa cuestión donde te puedes asomar a las otras culturas, puedes experimentar las otras culturas. Y hubo cosas muy bonitas por parte de los migrantes. Por ejemplo, comieron con japoneses, experimentaron otras formas de religión, algunos, experimentaron maneras de ser en los ratos de convivencia o en el tiempo de ocio. También hubo momentos en que se juntaron es muy clásico allá que se junten a la barbacoa, a hacer un asado, y y en la convivencia iban ellos conociendo las alteridades y teniendo sus representaciones. Yo pensaba que iba a estar mucho más prejuiciado, no fue tanto así. No fue tanto así. Casi la gente estuvo hablando a nivel de hábitos de la experiencia directa que experimentaron en los trabajos con referencia a la convivencia con ellos. Y bueno, también encontramos, entonces ya platicamos un esquema muy, no digo primitivo, pero autorreferencial. ¿Qué tan similar